Buenos días, muchas gracias lo primero a Osalan por la invitación y muchas gracias a los asistentes. Cuando me comentaron la posibilidad de estar aquí y vi un poco el programa, pues claro, contar algo con los expertos que tengo delante se complicaba mucho y además por la hora a la que estaba situado dije yo, bueno, vamos a dar un giro a lo mejor al tipo de presentación, por lo menos para que la gente, bueno, tenga una perspectiva. Yo creo que más que una presentación lo que voy a hacer es una reflexión en voz alta de cosas que estoy viendo en el día a día. Espero no ofender a nadie si en algún momento pues me enerve un poco la sangre, porque aquí estamos hablando de cosas que están muy bien, que no lo discuto, pero después la puesta en práctica la veo hay veces muy difícil cuando estás tratando con gente que está en las empresas, por ejemplo, como hace poco uno de recursos humanos, que yo le decía que la tecnología, que había que adaptarla poco a poco, y él me decía que, mira Gustavo, cuando se pasa de una baldosa a otra, y si tú pasas poco a poco, tienes sensación de desequilibrio. Si yo te pongo un empujón, el desequilibrio desaparece. Esa es la perspectiva de la gente que está en muchas empresas, organizando, gestionando y demás, y hay que convivir con ellas, ¿no? Entonces, en el tema de la tecnología es imparable. Este año hubo yo creo que un hecho que pasó bastante inadvertido, a alguien a lo mejor le sonará. Se pasó por primera vez en junio el test de Turing. Turing fue un informático que fue capaz de descifrar los códigos de los nazis, y se suponía que ese test es para saber, vamos a decir, si estás hablando con una persona o estás hablando con una máquina, si ya prácticamente es imposible diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Es verdad que hay discrepancias de que si ese test debería estar actualizado, pero se superó. Bueno, que sepáis que se pensaba superar en 2039 y ya está superado en el 2014. Y a partir de aquí, como dijo Versailles, un experto en ingeniería, en todo lo que es ingeniería artificial, a partir de aquí va a darse la singularidad, es decir, entre robot y hombre, o persona, mujer, pues va a haber pocas diferencias, el crecimiento va a ser exponencial. Yo tengo un ejemplo en mi casa. Mi padre, etnográficamente, si le hubiéramos hecho un estudio, es un perfil rebelde de la cuenca minera de Asturias, y él siempre me dijo que él nunca iba a echar gasolina en un sitio donde no le echaran gasolina. Todavía la semana pasada lo vi echar gasolina en uno que ya no es que no haya nadie echándote gasolina, si es que no tienes nadie ni siquiera para cobrarte la gasolina. Y mira que es de la cuenca minera, que tiene su connotación. Entonces, yo lo que quiero aquí es un poco transmitir lo que estoy viendo en el día a día y también criticar algunas veces, porque el título mío de la ponencia yo creo que es bastante explicativo. Yo voy a hablar mucho de tecnología, pero la tecnología tiene que ser un complemento. Es decir, aquí no se puede utilizar la tecnología sin tener en cuenta a los usuarios. Hay ahora un concepto que yo horrorizo totalmente, que es el de ciudad inteligente, Smart City. Lo que tendríamos que crear son Smart Citizens, ciudadanos inteligentes. Estamos llenando de sensórica, de dispositivos, muchas de las ciudades, y me gustaría ver la retroalimentación, el feedback económico incluso, de todo eso que se está gestionando, que muchas veces, pues en estos casos... Entonces, pues bueno, yo creo que, perdonar si ya os digo, si soy un poco crítico en algunos momentos, pero bueno, me puede, es herencia, es genes, lo diría. Estoy en el 10%, pero a mí me afecta más del 10%. Bueno, para ubicarse, nosotros somos una consultoría que estamos dentro del grupo SGS de reciente creación, compañeros de Guillermo. Somos una consultoría de una ingeniería del factor humano. Lo que nos dedicamos es sobre todo a vender un poco esta adaptación de las personas a los puestos de trabajo o fuera, porque trabajamos mucho fuera del ámbito laboral, demostrando que es mejora de rendimiento de trabajo, porque al final con quien tratas habitualmente o que te contrata es alguien que pone el dinero encima de la mesa y quiere la retroalimentación, ¿no? Entonces, en este caso, para que os ubiquéis, tenemos como 4 servicios.
Uno que tiene que ver con optimización tecnológica de procesos, que aquí es donde estamos hablando de realidad aumentada, por ejemplo, que nos dedicamos a ello, aplicaciones móviles, algoritmos genéticos para optimizar procesos, bueno, un poco la optimización a través de tecnología. Después hay una parte que es el plan que veis ahí de integración de ingeniería del factor humano, que esta es un poco vamos a decir, la más relacionada quizá con la prevención de riesgos, que nos dedicamos, por ejemplo, a tratar temas psicosociales a través del Lego Serious Play, por ejemplo, a través de los juguetes Lego hacemos sesiones para buscar soluciones con metodología Lego, o donde, por ejemplo, implementamos formación vinculada con planes de persuasión en la prevención, que está muy relacionado con comunicación. Por cierto, el siguiente bloque a mí me parece fundamental para el envejecimiento, y yo creo que todavía no está tocado. Uno de los mayores, desde mi punto de vista, explotación que se puede hacer de un trabajador mayor es la transferencia del conocimiento. Alucinaríamos en las empresas con la transferencia de conocimiento como está entendida, desde mi punto de vista, pero bueno. O incluso, por ejemplo, hablábamos antes de tecnología, estabais hablando aquí de capacidades, de que sepáis que en Inglaterra hay un estudio hecho por una consultora inglesa donde a través de dispositivos de sensorización, de telemedicina casi, pero no invasiva, se está demostrando que el rendimiento de un trabajador que está monitorizado es mayor que el que no está monitorizado. Y incluso con el paso del tiempo, ese rendimiento no baja tanto. Es decir, a lo mejor los primeros días trabajas la de Dios, porque oye, están monitorizándote todas. No, es que después también, ¿qué se está hablando ya? Currículums biométricos. Si tú a mí me contratas porque supuestamente en toma de decisiones no te afecta el contexto de una manera, me lo vas a demostrar a través de resultados biométricos. Y eso ya se está empezando a hablar, ¿eh? Imaginaros el tema, por ejemplo, sindical. Pero bueno, en ciertos puestos de trabajo, a ciertos niveles, está todo abierto, ¿no? Y por último es el bloque de diseño orientado al factor humano, que es donde se circunscribe el proyecto, un poco por lo que estoy aquí. Nosotros nos dedicamos a diseñar cosas, pero teniendo en cuenta, lógicamente, a esas personas, y en este caso en concreto, a las personas mayores, ¿no? Tenemos una metodología que está basada en Design Thinking, donde veis factor humano, tecnología y lo que estaba hablando, negocio, porque al final es para que lo que están las empresas, ¿no? Y a lo que vengo, supuestamente vamos a decir la disculpa para venir. La disculpa para venir es que estamos en un proyecto que se llama Fit for Work, que es un proyecto europeo, donde de lo que se trata es de ver esas capacidades, o de que estamos aquí hablando, esas limitaciones que tienen las personas mayores, ver cómo podemos, vamos a decir, potenciarlas, adaptarlas a través de tecnología. Cuidado con la palabra tecnología, porque todo el mundo identifica ya tecnología, aparatos. La tecnología es algo más, pero bueno, en este caso sí que es verdad, a través un poco de dispositivos móviles. Es un proyecto que tampoco os puedo contar mucho, porque ya lo vais a ver. Empezamos este año, con lo cual estamos relativamente limitados, pero que sepáis que el consorcio está formado por entidades de Holanda, Bélgica, Polonia, Eslovenia y España. Y Rumanía. Y también Rumanía. En España hay dos, una empresa catalana de Other Side Mirror y nosotros. ¿En qué consiste? Bueno, este es el cronograma que os decía, que lo empezamos en septiembre aproximadamente, acabará en el 2017. Tecnológicamente, decir que un proyecto acaba en el 2017 es la de mi madre, porque del 2014 al 2017, cuando acabaste de sacar el producto, igual ya está, no te digo desfasado, pero bueno, lo que lógicamente hay una parte que va a haber una vigilancia continuadamente tecnológica dentro del proyecto. ¿Y el proyecto en qué consiste? Consiste en un usuario, que se supone que es, lógicamente, una persona mayor, en su puesto de trabajo va a tener monitorizados ciertos parámetros relacionados con el puesto de trabajo, relacionados con su parte psicofisiológica, vinculación con sensórica también en el entorno, y después, ahí veis el Personal Wellness Network, lo que estaban ahora, que está muy de moda, los wearables, ¿no? Ahora hay mucha gente que la pulsera, que si lleva un anillo, que si lleva, pues bueno, todo eso, el generar
una serie de datos, de obtención de datos, que al final, porque la obtención de datos por sí tampoco vale para nada, el Big Data, por que habréis oído de él, si no saco conclusiones del Big Data, es obtener datos y obtener datos sin sentido ninguno, el que después se den unas recomendaciones y esas recomendaciones al final, cuando uno llegue también a su casa, estén vinculadas, como veis ahí, con un tema de Home VR, que es todo lo que es Kinect, que posiblemente también os suene a lo mejor de la gente que hace movimientos delante de una cámara y a partir de ahí aprovechar para dar recomendaciones físicas o psicológicas a través de estos dispositivos. Diréis vosotros, bueno, pero esto, vais a ver ejemplos. Ahora, en la actualidad, hay mucho, pero no integrado. Es decir, hay muchas cosas por ahí sueltas, pero no tienen una integración. Entonces, de lo que se trata sobremanera en este proyecto es integrar todo eso en una sola plataforma, en un solo, vamos a decir, sistema, ¿no? Yo voy a poner aquí unos vídeos, porque yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras y un vídeo más que 1.000.000, se dice, de cosas que están vinculadas, o vamos a decir, para que veáis, por ejemplo, pues sobre el puesto de trabajo, lo que ya hay en el mercado. No tengo comisión de alguna de estas empresas. Es más, si lo tuviera, posiblemente no estuviera aquí. Pero es para que veáis que es una realidad. No estamos hablando de ciencia ficción. Que a mí me hace gracia porque hay gente que piensa que esto de la tecnología están 4 chalaos. No, es que los 4 chalaos cada vez ocupan más espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso está vinculado, es una empresa, perdonad porque hay alguno, vais a ver que está en inglés, o incluso os traje un ejemplo, por cierto, de una empresa súper potente que tenéis aquí en el País Vasco, Virtualware, súper potente, o sea, con unos trabajos espectaculares, y vais a ver un poco, pues, en este caso, por ejemplo, ¿cómo se podría sensorizar o tener datos en un puesto de trabajo? Pues aquí tenéis una empresa. You're in for another long day, and your papers are already piled up. Oh, and Irvin just remembered to give you that order that was due 2 days ago. Stupid Irvin. It's already 1:22, and there's more work to be done. Then the back pains strike. But take a look over there. That's Sally. And Sally isn't worried about being stressed or dealing with unnecessary back pains. Why? She uses Dharma. And with Dharma, she sits smart. Using highly sensitive fiber optic sensors, Dharma measures precisely how you sit. Then, through the Dharma app, it coaches you to sit better. No one should sit for too long. Dharma has a built-in timer and reminds you when it's the right time to stand up. Sometimes people have bad sitting habits. By learning how you sit, Dharma guides you through specific stretches to counteract those bad habits. And Dharma doesn't just stop at your posture. It monitors your breathing rate and your heartbeat. And since it measures your vitals, Dharma can sense when you have a lot on your mind and remind you to take a breather. And it does all this to keep you centered, so work is a little more manageable. Dharma helps you sit better. So when you stand up, the rest of your day is better too. Dharma. Sitting smart. Bueno, aparte del alojamiento, la parte más marketingiana o más comercial, aquí lo que estáis viendo es un producto que, por cierto, se puede comprar, O sea, yo llego por internet y se me vende ya de manera directa. Entonces, esto y más, hay sillas ya sensorizadas. Bueno, esto es para que veáis la parte más bien de mobiliario, por decirlo de algún modo, o de diseño de puesto. Pero es que también hay sensorización y, por cierto, estos con unos precios exageradamente bajos, que esa es otra cosa que tiene la tecnología, donde tú puedes sensorizar temas que tienen que ver con el ambiente, ¿no? Y aquí tenéis otro ejemplo que también se puede comprar. Es decir, esto... Estaría muy de acuerdo más.
juegos que si los mueves, lo que te da es información de cómo están las variables que cuentan. Va ubicando las que puedes tener en cada zona. ¿El aire está mal? Lógicamente tendré que abrir la ventana. Y la otra parte es todo lo que tiene que ver con, os decía, datos de que después yo llegue a casa y pueda, a través de una Kinect o a través de algún sistema similar de visión artificial, el poder tener pues ejercicios. Aquí veis un ejemplo de una empresa de aquí, de Euskadi, que creo que alguno lo conocerá incluso, porque creo que hay gente de sanidad, posiblemente hasta conozca. Es un espacio pionero para investigar y avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple a través de la rehabilitación y de la tecnología. Es pionero, entre otras cosas, por el diseño del concepto, pero porque también en este espacio hemos desarrollado y hemos puesto en marcha los primeros videojuegos, serious games, para la rehabilitación de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, que después es un producto que se está expandiendo por todo el mundo y que ahora se ha convertido en un estándar dentro de la rehabilitación. Es una herramienta más que utilizamos los fisioterapeutas o cualquier tipo de personal de rehabilitación para mejorar y lograr los objetivos que queremos en la rehabilitación. Antes de empezar a utilizar el MLabs hicimos un estudio con juegos serios para ver si realmente eran efectivos y si eran productivos utilizarlos. Y la verdad es que vimos claramente que creaban mayor motivación en los enfermos y mayor adherencia al tratamiento. La gente veía más porque era como vamos a jugar y no tanto vamos a luchar contra esta enfermedad que la tengo que padecer todos los días y vengo a que me pongas en evidencia todas mis limitaciones. De esta manera es como, sí, estoy jugando, estoy trabajando, pero estoy luchando contra la máquina, no estoy luchando contra mi enfermedad. Pues ahí movilizo manos, piernas, en el que hago yo, el que he hecho, vamos. Manos, piernas, depende color, va para un lado, va para otro y tengo que estar yo con los pies, con los brazos o pegarle la patada si viene otra cosa, según salga voy haciendo las cosas. Por lo menos voy moviendo todo. Desde el minuto cero, que empezamos en el 2012, fui yo, de hecho, la que empecé a hablar con VirtualWare y no hay un juego serio sin terapeutas ni tampoco sin informáticos o gente que se dedique a diseñar juegos, con lo cual es un trabajo común entre los informáticos y los diseñadores de los juegos junto con los terapeutas. Queremos ver a través de ese espacio qué otros mecanismos pueden afectar a la calidad de vida a través de la tecnología. Queremos testar tecnología que esté en la sociedad, queremos transferirla hacia la rehabilitación y hacia la calidad de vida de la esclerosis múltiple. Yo creo que eso es lo más innovador, no tanto la tecnología, que puede ser más o menos estándar, sino el tratar de convertir todo lo que está en la sociedad, hacerlo accesible a las personas. Y ya para acabar con estos ejemplos, esta es la parte, ya os digo, que tendría que ver un poco con ese sistema que tendrían en su domicilio estas personas, enfocado lógicamente al envejecimiento y a tratar esa empresa también saludable, vinculado y demás con ello. Y por último, que es donde nosotros, por ejemplo, estamos trabajando mucho en este proyecto, es que toda esa tecnología está muy bien, pero hay que adaptarla al contexto del envejecimiento. Y aquí, por ejemplo, esos wearables que antes os comentaba, de pulseras, hay muchísimo, pero hay que darle un toque también de saber a quién se lo estás poniendo. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo de cómo para un colectivo, que es un colectivo quizá más joven, a través de realidad aumentada se puede fomentar
por ejemplo, la salud, ¿no? Las Google Glass, posiblemente ya las conozcáis, son unas gafas con realidad aumentada, es decir, por delante la pantalla veo algo que no existe en la realidad, pero que me sirve, por ejemplo, como vais a ver, incluso para motivar a entrenarse y a tener una vida, pues quizá más sana, ¿no? Está corriendo con una persona que no existe, pero lo que está haciendo es motivarle a gastar calorías, es juego serio. Esto es simpático porque ahí no lo puse porque ya me parecía un poco... Tiene distintas opciones, puedes correr una maratón, es decir, tú estás viendo a gente en realidad virtual adelantándoles o retrasándote porque te adelantan ellos, e incluso tienes una versión muy simpática que es que te está persiguiendo un meteorito o te están persiguiendo unos zombies. Es decir, son casos puntuales para un contexto puntual, pero que al final la tecnología está ahí. Y ya para finalizar, comentar que estamos ahora todo el batiburrillo de variables en el proyecto que vamos a tocar, tanto parámetros externos como parámetros internos. Comentaros que el tema de la plataforma se va a llevar a cabo una serie de... Está más o menos hacia el 2015, empezaremos con todo lo que es la aplicación práctica y la puesta en práctica en sector sanitario. Se va a hacer en sector sanitario y para sector sanitario y atencional en domicilios, ¿no? Para mayores de 55 años y después también en atención telefónica. Esto es un poco el planteamiento que se tiene, ¿no? Grupos específicos donde, bueno, probaremos un poco al final con el usuario ir viendo y ir limitando o ir viendo las capacidades que tiene el sistema. Ya solo para finalizar, además de dar las gracias, yo comentaba antes de que nosotros trabajamos mucho en el ámbito laboral y fuera del ámbito laboral. Y fuera del ámbito laboral se está a un nivel muchas veces mayor por una sencilla razón. La gente de marketing gasta muchísimo más dinero en el usuario que muchas empresas en los trabajadores, porque ¿qué es lo que te interesa? Conocer al consumidor para venderle más, con lo cual los desarrollos, por ejemplo, suelen ser espectaculares, ¿no? Y estaba el otro día viendo una anécdota, y con esto acabo, de Big Data, de datos que ya sabéis ahora cómo hay por ahí abundantes, y de unos supermercados en Estados Unidos que habían tenido un problema porque habían tenido una denuncia por parte de un padre de familia que había denunciado al supermercado porque había llegado publicidad a su casa a nombre de su hija de 16 años con temas relacionados con niños, con embarazo, Entonces denunció porque incitaban a que su hija quedara embarazada. A los 2 meses quitó la denuncia porque la hija hacía compras por internet y a través de un sistema de Big Data empezó a ver, sin comprar nada, pero ver la parte en el supermercado que tenía que ver con colonias sin productos químicos. Y entonces el Big Data dijo, aquí hay algo, carta de publicidad. Pues a los 2 meses tuvo que pedir disculpas porque efectivamente su hija estaba embarazada. Y se enteró antes el supermercado que en su casa. Esto es tecnología. Nos guste, no nos guste, o se puede equivocar o no se puede equivocar. Y nada, muchas gracias y espero que haya gustado.